Bien, entonces, siendo las 2:39 de la tarde del día 24 de febrero de 2025, damos inicio con la última sesión de imagen, ¿listo? De lenguaje, perdón. Eh, en esta sesión lo único que vamos a hacer son ejercicios con este texto, ¿bien? Son 20 preguntas las cuales vamos a resolver, vamos a mirar de qué manera se pueden resolver y cuáles serían las respuestas correctas, ¿listo? Entonces, comenzamos leyendo el siguiente texto y dice así, sismógrafos, uy, otra persona, sismógrafos vivientes, ¿sí? Es el título de esta obra. Serpientes que despiertan de un letargo invernal y parecen de frío sobre la nieve. Ratas que abandonan a centenares, uy, no estoy viendo bien, espera un momento, a centenares sus escondrijos en plena luz del día, gallinas, pavos y patos domésticos que se encaraman a los árboles y no quieren entrar a sus corrales, caballos que uy, se me está apagando la pantalla, que escapan de los establos, gatos histéricos que atacan a sus amos, perros que aullan sin cesar. Estos y otros comportamientos, igual de extraños, perdón, se producen en los animales antes de que comience un terremoto. Pero la falta de rigor y método científico en las observaciones y la extraordinaria diversidad de semejantes pautas hace que los investigadores no acepten como pruebas científicas, excepto China. ¿Ven? En la provincia de Liaoning, no creo poder pronunciar eso, Liaoning, Manchuria, se llevó a cabo en 1974 un sorprendente experimento. Más de 100 voluntarios anotaron minuciosamente todos los comportamientos anómalos en un área donde se preveía un próximo movimiento sísmico. La recolección de testimonios fue en aumento hasta el 4 de febrero de 1974 a las 11. Si dice 11, pues es 11 de la mañana, ¿sí? Está en hora de tipo 24. ¿Bien? Se dio alarma y evacuaron pueblos y ciudades. A las 19:36, o sea, a las 7:36 de la noche, de aquel mismo día, comenzaron los temblores de un terremoto que alcanzó la intensidad de 7,3 en la escala de Richter y destruyó toda la provincia. Entre las hipótesis que justifican este fenómeno, destacan las teorías del físico Treatbuch, sería correcto. Según él, cuando va a producirse un terremoto, se desencadena elevadas presiones en la Tierra, hecho que carga electricidad las masas de granito en el subsuelo. Esto produce unas descargas eléctricas que originan los llamados aerosoles, pequeñas partículas en suspensión cargadas positivamente que viajan hasta la superficie a través de las grietas y fisuras de la Tierra. Una vez en el aire, son detectados por los animales. Treatbruch comprobó en laboratorios que los animales sometidos a un flujo de aerosoles similar secretaban una notable cantidad de serotonina, hormona que inicia en el sistema nervioso y ocasiona trastornos físicos y psíquicos. Bien, de primeras, algún voluntario, hay unos elementos disuasorios que lo hablamos hace algunas sesiones. ¿Cuál sería el elemento disuasorio más notable en este apartado? ¿Qué creen que es lo que nos hace perder la atención del texto? Para irlo subrayando. Bien, no hay nadie, entonces vamos a probar. Ashley Ovalles. Ashley. Pues Ujú. Uy, ¿pasó algo? Hola. Bueno, creo que se le cortó el micrófono, pero pues bueno. De primeras, el elemento disuasorio más notorio son las fechas, ¿sí? Y especialmente las horas, ¿sí? De primeros elementos, si uno se pone a detallar muy definidamente estas fechas, estas horas, etcétera, se pierde la idea principal de este párrafo, que era mencionar sobre el estudio que se hizo en China,
en esa región, Lyon 9, para determinar si había alguna relación, ¿sí? Ser tan específicos puede sacarle su atención de encima. Entonces, recomendación para esos apartados, pues simplemente omítalos y continúe con la información, ¿sí? No le interesa saber el día exacto, por ejemplo, o leyéndolo para saber la idea del texto, así como lo estamos haciendo ahorita. ¿De qué le sirve saber el 4 de febrero de 1974? Sí, lo que le interesa saber a usted es que en algún momento se hizo ese experimento. Esos son elementos disuasorios porque meterle demasiada información, como lo habíamos mencionado en una sesión anterior, lo que hace es distraerle. ¿Bien? ¿Algún otro elemento que vean, que sientan que es irrelevante para esto? Bien. Entonces, vamos a ver las preguntas. Primera pregunta, y ahora voy a partir el texto en dos. Y tengo esto. No, no lo tengo acá, lo tengo es acá. Bien, vamos. Bueno, en algún momento tiene que servir. Y ponemos esto acá. Listo. Hacemos un acercamiento acá. Y ya quedaría ahí para que lo puedan seguir leyendo. Bien. Entonces, primera pregunta. El primer párrafo del texto sirve para A. Introducir el tema de los animales que presienten los terremotos a partir de ejemplos. Dar razones múltiples acerca de animales que presentan comportamientos extraños. Ejemplificar cómo los animales se ven afectados por los terremotos. O D. Describir el comportamiento extraño de los animales a causa de los terremotos. ¿Cuál piensan que puede ser la respuesta para ese enunciado? Obviamente, pues ya los que habrán abierto el documento sabrán que al final están las respuestas, pero pues la idea es adivinarla. O no, acertarle sería la palabra. Ok, ¿por qué la D, Ashley? Pues porque ahí en el primer párrafo dicen como las cosas que hacen los animales, ¿saben? Y pues eso nos dicen más abajo que es a causa de los terremotos, pero o sea, en el primer párrafo describen así como el comportamiento, sí. Ok. Serpientes que despiertan de su letargo invernal y perecen en el frío sobre la nieve, ratas que abandonan a centenares de sus escondrijos en plena luz del día, gallinas, pavos y patos domésticos que se encaraman en árboles y no quieren entrar a sus corrales, caballos que escapan de sus establos, gatos histéricos que atacan a sus amos. Bien. Y perros que aúllan sin cesar. Describir el comportamiento extraño de los animales, sí, sería la respuesta correcta, precisamente porque o sea, de los apartados que más nos denotan esto, creo que puedo rayar acá. Ah, sí, perfecto. Muchísimo mejor. Precisamente porque, por ejemplo, este apartado de acá, creo que es el más notorio, ¿no? Ya cada cual, pues mirará el que mejor le acomode. Pero me parece que el más notorio es gatos histéricos que atacan a sus amos. Eso es un comportamiento extraño para un animal, especialmente para un gato, ¿no? Bien, correcto. Por ejemplo, ¿por qué las otras no? Ejemplificar cómo los animales se ven afectados por el terremoto cabría más en algo relacionado al desplazamiento de los animales, ¿sí? Introducir el tema de los animales que presienten los terremotos a partir de ejemplos. Digamos que ese enunciado es un poco cerrado, ¿sí? Los animales que presienten el terremoto, pues es como si nos lo pudieran comunicar que están presintiendo algo. Es muy cerrado y es como si ellos mismos nos dijeran de alguna manera. Y ejemplos es que fuera algo científico y digamos que no, el mismo texto nos dice que no se ha tomado por científico, excepto en China, que trataron de hacer descubrimientos. Bien. Y el último, da razones múltiples acerca de animales que presentan comportamientos extraños. Ese enunciado podría ser el último, el cuarto párrafo. Da razones de por qué el comportamiento extraño. Bien. Segunda pregunta. Los comportamientos descritos en el primer párrafo pueden considerarse como. Nuevamente nos dirigimos al primer párrafo otra vez. Bien. Borramos esto. A. Cambios psíquicos anormales. B. Estados de agresividad. C. Trastornos nerviosos que pueden derivar en agresividad. O D.
alteraciones psíquicas y físicas. ¿Cuál piensan que podría ser? Ok, Jennifer, ¿por qué la C? Porque dice como precisamente lo de los gatos, gatos histéricos que atacan a sus amos. O sea, puede ser que por el nerviosismo que provocan los terremotos sean agresivos. Ok. Juan Sebastián Peña, ¿por qué la D? Que fue la respuesta diferente. Aslin ya marcó la C también. Creo que Juan Sebastián no tiene micrófono. Esperamos un momentico que escriba el comentario. Porque en el texto precisamente ahí después de, bueno, más o menos en el último párrafo, ahí mismo le especifica las causas por las cuales los animales tienen dicho comportamiento. Ok, sí, correcto, sí. Si bien, y ya explico por qué la D es la correcta, si bien uno podría pensar que el primer párrafo, porque miren la pregunta, los comportamientos descritos en el primer párrafo pueden considerarse como, ¿sí? Estamos hablando de, ojo, si ya tenemos lo anterior, eso es importante ir respondiendo correctamente, porque digamos que la primera nos da una información extra para la segunda, y es que si tenemos esa respuesta correcta, ¿sí? Describir el comportamiento extraño de los animales a causa de los terremotos, ¿sí? Entonces lo que me está hablando la segunda pregunta es, el comportamiento extraño de los animales por causa de los terremotos en el primer párrafo puede considerarse como, respondieron dos personas, trastornos nerviosos que pueden derivar en agresividad, ¿sí? Es que está hablando de todo el comportamiento, ¿sí? No está hablando solo del de los gatos. ¿Por qué? Porque eh, comportamientos nerviosos que pueden derivar en agresividad. Los perros no están agresivos, por ejemplo, ¿sí? Solo están aullando. Eh, las gallinas, los pavos y los patos no están atacando a sus dueños, simplemente están huyendo. Y eso no es un comportamiento agresivo, al contrario, es un comportamiento defensivo. Entonces no podríamos generalizar que es un comportamiento nervioso que deriva en agresividad si solo es para un ejemplo, ¿sí? Incluso las ratas lo que hacen es cuidar de su vida dejando de lado a sus crías, ¿sí? Y pues digamos que las serpientes lo que hacen es levantarse y correr, básicamente. Pero pues como están en el frío, mueren en el frío, ¿sí? No, no están atacando, solo son los gatos. Entonces no podemos generalizar esa respuesta. Eh, estados de agresividad. Pues digamos que lo que está hablando, los comportamientos extraños a causa de los animales por los terremotos, en el primer párrafo pueden considerarse como estados de agresividad. No, porque ya vimos que el 90-80% está huyendo o protegiéndose, no atacando. Y cambios psíquicos anormales, sí, sí sería correcto, pero vamos con esta frase que prácticamente la vamos a utilizar toda la sesión y sirve para todo el examen, y es que es correcta, pero no es la más correcta, ¿sí? Recuerden eso siempre. Lo que se trata de buscar al responder las preguntas es la más correcta, ¿listo? Esto es correcto, pero es que también esto es correcto, ¿sí? ¿Qué sería, por ejemplo, un cambio psíquico? Podríamos estar hablando eh, de los pavos, las gallinas y los patos, ¿sí? Que se asustan. Y es verdad, es un cambio psíquico anormal. Pero un cambio físico lo tienen, por ejemplo, las serpientes, ¿sí? Que se despiertan de su letargo invernal, o sea, de su estado de hibernación, por decir de alguna manera, y perecen en el frío sobre la nieve, ¿sí? Es un cambio físico que tienen ellas, porque es directamente de su metabolismo. Esa sería la más correcta. Bien. Tercera pregunta. La palabra preveía, ¿sí? Importante esa tilde, preveía, está hablando de verbo en pasado. La palabra preveía, párrafo 3, no puede sustituirse por. ¿Listo? Estamos. Una palabra que puede sustituirse es un sinónimo. Algo que no puede sustituirse es un antónimo. ¿Sí? Significa que de estas opciones hay tres que son un sinónimo y hay una que es un antónimo. Esa es la que necesito.
¿Listo? ¿Dónde está ubicado la palabra preveía en el párrafo 3 para acercarnos? Aquí. ¿Listo? Entonces, en la provincia de tal cosa, se llevó a cabo en el año 74 un sorprendente experimento. Más de 100 voluntarios anotaron minuciosamente todos los comportamientos anómalos en un área donde se preveía un próximo movimiento sísmico. Bien, estamos buscando un antónimo, por lo tanto. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Ok, pensando, ok, dicen que la B. Ok, ¿alguien más opina algo diferente a la B? Ok, ok, la D, ok. Ashlyn, ¿por qué la B? Pues primero porque las demás son como sinónimos, a mi parecer. Ok, Y anticipar es como hacer algo antes de tiempo. O sea, como ok, que no es como ellos precisan, sino que pasó algo antes. ujú, ok. Jennifer, ¿por qué la D? Yo siento que intuir no es como prever, porque intuir es como sentirlo. Y se supone que si es un estudio científico, tienes que hacerlo más, con más precisión, como con justificaciones. Ok, sí, muy bien, ese es precisamente. Cuando les pregunten, digamos que esta clase va de puros consejos y trucos, cuando les pregunten por qué se puede reemplazar tal palabra o qué significa tal palabra o un antónimo, un homólogo, un sinónimo de una determinada palabra, lo que tienen que buscar es cuál es la función de la palabra. ¿Sí? Ahí les dice todo. Si la función es rojo y están buscando lo contrario, pues ponen azul. ¿Sí? Tienen que buscar la función de la palabra. Precisamente ese fue, o creo que ese es el razonamiento de Jennifer. Por ejemplo, preveía. Sí, más de 100 voluntarios anotaron minuciosamente todos los comportamientos anómalos en un área donde se preveía, o sea que hay un... Primero, pues estamos hablando de un estudio científico, entonces no estamos, como dijo Jennifer, a la intuición, ¿sí? De ahí ya partimos que es lo contrario, porque pues digamos que son 100 personas que no van por lo que dijo una señora en la esquina o por lo que cree tal persona, van porque hay un aseguramiento científico, si no, no van a perder su tiempo, ¿sí? En el próximo movimiento sísmico, ¿sí? Prever es algo científico porque estamos en un contexto de voluntarios científicos, ¿sí? Por ejemplo, pronosticar conlleva a que se sabe lo que va a pasar, ¿listo? Eso es lo que tenemos. La función de prever en esa frase, oración, es eh, tener claro lo que va a pasar, ¿sí? Anticipar también es tener claro lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque no intuyo, no pienso que puede ser así. Anticipar es una seguridad, al igual que un pronóstico. Por eso decimos pronóstico del clima, porque se sabe lo que va a pasar. ¿Listo? Anticipar también es que sé lo que va a pasar. No estudié, entonces yo anticipo que voy a perder el examen. ¿Sí? Predecir también es saber lo que va a pasar, porque tengo la certeza de lo que va a pasar. ¿Sí? Esa sería la palabra, certeza. Bien, eso es lo más bonito. Certeza. Eso es lo que estamos buscando. Intuir es solo como posiblemente, tal vez, de pronto, ¿sí? No tengo seguridad. Bien, espero haya quedado claro. Si tienen preguntas, pues van levantando la mano. Cuarta pregunta. La idea central del texto es: A. Ciertos comportamientos extraños de los animales son ocasionados por los terremotos. B. Los comportamientos extraños que se producen en los animales antes de que comience un terremoto. C. Ciertos comportamientos extraños de los animales pueden avisar los terremotos antes de que se produzcan. D. Los comportamientos extraños de los animales pueden convertirse en pruebas científicas para detectar terremotos antes de que se produzcan. ¿Cuál creen que sea la opción correcta?
Bien. Juan Sebastián Peña, ¿tiene alguna idea de cuál puede ser la opción correcta? Vale. Entonces, esta es de las preguntas más comunes que suelen salir porque pues, es el tema del texto. Suelen ser de las principales preguntas. Azul. ¿Bien? La idea central del texto. ¿Listo? Yo tengo, para la idea central, recuerden un elemento que vimos con los párrafos, y es que cada párrafo tiene una idea principal. Tengo que buscar cuál es el párrafo más importante. ¿Sí? Entonces, ¿cuál creen que sea el párrafo más importante de todo el texto? ¿El más largo, el más corto, el segundo, el tercero, el cuarto, el primero? ¿Qué opinan? El más largo queda como la conclusión. Ok. Curiosamente, si es un texto argumentativo, precisamente el final, el último párrafo, siempre va a ser la idea principal, porque literalmente el último párrafo en un texto argumentativo, en un artículo científico, etcétera, es el resumen de todo lo que se habló. O por lo menos añade más información, pero tiene en cuenta lo anterior, ¿sí? Entonces, si uno ubica eh, la idea principal de un texto argumentativo, importante eso, en el último párrafo, esa es la idea del texto, ¿sí? Entre las hipótesis que justifican el fenómeno destacan las teorías del físico Tritchbuch. Según él, cuando va a producirse un terremoto, se desencadenan elevadas presiones en la Tierra, hecho que carga electricidad las masas de granito en el subsuelo. Esto produce unas descargas eléctricas que originan los llamados aerosoles, pequeñas partículas de suspensión cargadas positivamente que viajan hasta la superficie a través de las grietas fisuras de la Tierra. Bien, voy a dejarlo hasta ahí ya. Ya el resto pues lo tienen ahí. Entonces, teniendo en cuenta que lo que está hablando es que, el párrafo está hablando de que hay un efecto científico que los animales interceptan por medio de una hormona, o genera una hormona, mejor dicho, es lo que podemos ver, ¿sí? Ese efecto científico genera lo que vemos en los animales. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos eso, efecto científico, comportamiento de animales. ¿Bien? Ciertos comportamientos extraños de los animales son ocasionados por los terremotos. Esta es incorrecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería si el terremoto ya está ocurriendo, no si va a ocurrir, ¿sí? Lo que está pasando aquí es lo previo al terremoto. Uy, estoy rayando. Bien, entonces no es que durante el terremoto se pongan raros, es previo al terremoto. Bien. Los comportamientos extraños que se producen en los animales antes de que comience un terremoto. Esta podría ser correcta. Podría. Ciertos comportamientos extraños de los animales pueden avisar los terremotos antes de que se produzcan. Esta también puede ser correcta. Los comportamientos extraños de los animales pueden convertirse en pruebas científicas para detectar terremotos antes de que se produzcan. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque desde el principio del texto se nos está diciendo, no es científico el comportamiento de los animales porque es muy variado, porque tocaría estudiar cada animal a fondo para saber qué es y qué no es, y tener múltiples animales juntos al mismo tiempo donde vaya a pasar en todo lugar del planeta para saber si va a ocurrir algo. Entonces, no es como viable tener en cada casa un perro, un gato y ratones, ¿sí? Normalmente solo hay uno. Entonces, tampoco puede ser científico porque es muy complicado hacerlo, porque no hay aseguración y porque a nadie le interesa ponerse a investigar tanto. Bien, nos quedamos con la B y la C. Bien. Los comportamientos extraños de los animales que se producen, los comportamientos extraños que producen los animales antes de que comience un terremoto. Ciertos comportamientos extraños de los animales pueden avisar de terremotos antes de que se produzcan. Bien, en este caso la correcta es la C. Bien, ¿por qué? Porque la B nos está diciendo los comportamientos extraños que se producen en los animales antes de un terremoto. Y de eso no trata el texto. Estamos hablando de que los animales avisan, que nos están informando. En el segundo párrafo nos dice eso. Estos y otros comportamientos igual de extraños que se producen en los animales antes de que comience un terremoto. ¿Sí? Pero la falta de rigor, y luego nos dice por qué se relaciona esto. Porque nos pueden avisar del terremoto. No es simplemente el comportamiento de los animales. ¿Listo? Es la utilidad que les podemos dar. Ahora, quinta pregunta. La palabra sismógrafo está compuesto, uy, acá
puse mal el apartado de separación. Aquí, esto debería estar aquí ubicado. La palabra sismógrafo está compuesta por las raíces, espacio, y su significado es espacio. Bien. A. Seismos, agitación, y grafien, o grapien, escribir. Instrumento que sirve para describir los movimientos telúricos. Bien. Seismos, tierra, y grafien, escribir. Instrumento que sirve para escribir los movimientos de la corteza terrestre. C. Sismo, terremoto, y grafien, estudio. Mecanismo que sirve para estudiar los terremotos. O D. Sismo, terremoto, y grafien, escribir. Instrumento que sirve para registrar movimientos en la corteza terrestre. ¿Bien? ¿Cuál creen que puede hacer? Miren que a la larga, y así se van a componer muchas de las preguntas, por ejemplo, esta de acá está relacionada con esta. Esta está relacionada con esta y esta está relacionada con esta. ¿Sí? Ustedes, si descartan, por ejemplo, en lo que se parecen, o bueno, si lo relacionan por la primera palabra, estaría esta con esta y esta de alguna manera con esta. Si ustedes descartan la palabra terremoto, descartan de una vez dos. ¿Sí? Entonces es importante saber qué palabra voy a descartar. Bien. Por ejemplo, si yo descartara la palabra estudio, pues me quedo con tres posibilidades. O si descarto la palabra escribir, me quedo con una y ya la tengo. ¿Sí? Es importante saber cómo se relacionan unas con otras y qué términos saco. ¿Bien? Bien, entonces, acá Jennifer dice que es la A. Bien, entonces, ¿por qué es la A? Porque siento que seísmo sí tiene más cara de raíz. O sea, sismo es como una palabra que nosotros usamos. Ok. Y me agrada eso que dice como movimientos telúricos. Es decir, que Ujú. sí describe los movimientos, bueno, de terremoto. Porque sí dice como instrumento que sirve para registrar movimientos de la corteza terrestre. Pues yo Ujú. que sé que los terremotos no se dan en la corteza terrestre. Ok, correcto. Usted descarta entonces de primeras todo lo que dice corteza. Entonces ya no tiene ni la B ni la D. ¿Sí? Y es correcto, porque no se dan en la corteza terrestre, es muy poca profundidad. Aunque algunos en contadas ocasiones pueden llegar a pasar casi al nivel de la corteza terrestre, pero no. ¿Bien? O la mayoría, no, mejor dicho. Bien, saltándonos eso, también hay otra forma de analizarla, y es si vemos la palabra, por ejemplo, para descartar la B, que la B no tiene sentido por ningún lado, seismos. ¿Cuál es la rama del conocimiento que se encarga de describir la Tierra de graficar la Tierra, sería la palabra? Es la cartografía, ¿sí? La geografía incluso, ¿sí? No tendría mucho que ver con la sismografía, ¿bien? Entonces, esta por ningún lado tiene lógica, ¿bien? Sismos, de pronto lo podríamos pensar como terremotos, o sea, tampoco tengo la aseguración de que sea de esa manera, pero podemos pensar de que sismo no es como una palabra griega o latina para pensar que es muy antiguo y me trata de decir terremoto, de primeras, yo tampoco tengo la aseguración. Lo que sí, por ejemplo, esta información se la valgo. La sé porque no sería válida. Mecanismo que sirve para estudiar los terremotos. Digamos que grafía, ¿sí? No es,
escribir, no, perdón, no es estudio, es graficar, escribir, etc. ¿Sí? Incluso, piénselo, tradúzcalo a su lenguaje de ahorita. Graficar no es estudiar, ¿sí? Es graficar, grafos, ¿sí? Entonces, correcto, la respuesta sería la D. Bien. Ahora, sexta pregunta. El tercer párrafo presenta la información de manera. Vamos a ver. A. Análoga para informar sobre los avances que ha habido en la sismología, perdón, en sismología. B. Descriptiva para mostrar algunos estudios sobre el fenómeno de que trata el texto. C. Cronológica para afirmar que los animales efectivamente sirven como sismógrafo. C. Causativa para recrear los efectos que producen los sismos en los animales. Bien, ¿cuál creen que puede ser la respuesta? Bien, dicen que la C. Entonces, la expresión, perdón, es la 6. El párrafo presenta la información de forma. Bien, el párrafo 3, listo, el tercer párrafo. Estamos hablando de este de acá, este de acá. Bien, la provincia de no sé qué se llevó a cabo en 1974 un sorprendente experimento. Más de 100 voluntarios anotaron minuciosamente todos los comportamientos anómalos en el área donde se preveía un próximo movimiento sísmico. La recolección de testimonios fue en aumento hasta que el 4 de febrero del 74 a las 11 de la mañana se dio la alarma y se evacuaron pueblos y ciudades. A las 7:36 de la noche de aquel mismo día comenzaron los temblores de un terremoto que alcanzó la intensidad de 7,3 en la escala de Richter y destruyó toda la provincia. Bien, dicen que es la C al ser cronológica para afirmar que los animales efectivamente sí sirven como sismógrafos. Se la valdrían, pero es que ese texto, ese párrafo, por ningún lado está hablando de los animales como sismógrafos. Se está hablando de los 100 voluntarios que se preveía el movimiento sísmico, pero no habla en ningún lado de animales. Bien. D. Causativa para recrear los efectos que producen los sismos en los animales. No hay, ni siquiera está la palabra animales en el párrafo. Bien. Análoga para informar sobre los avances que han habido en la sismología. No está hablando de nuevas tecnologías, de un nuevo aparato, etcétera, etcétera. Por ningún lado está eso tampoco. Y solo nos quedaría la B, ¿sí? Descriptiva para mostrar algunos estudios sobre el fenómeno del que trata el texto. Efectivamente, eso es un estudio que se hizo y el texto está hablando sobre sismógrafos vivientes, pero en general sobre sismografía. Entonces sería la opción B. Bien. Ahora, la opción D. La expresión este fenómeno, subrayada en el último párrafo, se refiere a al experimento realizado con más de 100.000 voluntarios para comprobar la hipótesis. B, el terremoto que alcanzó la intensidad de 7.3 en la escala de Richter y destruyó toda la provincia. C,
a la previsión de un terremoto a partir de comportamientos anómalos de los animales, o D, al aumento de comportamientos anómalos de los animales justo antes de suceder un terremoto. Bien, ¿cuál creen que puede ser la respuesta correcta? Bien, entonces dicen que la B para la pregunta número 7. Bien, entonces, la expresión este fenómeno, ¿bien? Que es esta que subraya acá. Entre las hipótesis que justifican este fenómeno, destaca la teoría del físico Twichburg. Según él, cuando va a producirse un terremoto, se desencadenan elevadas presiones en la Tierra, hecho que carga eléctricamente las masas de granito del subsuelo. Bien, entonces, vamos a ver. La B, el terremoto que alcanzó la intensidad de 7.3 en la escala de Richter y destruyó toda la provincia. Bien, ¿de qué ha estado hablando todo el texto? Ha estado hablando del comportamiento anómalo de los animales, ¿sí? Esos comportamientos extraños. Que la última oración sea lo de la escala de Richter no significa que sea lo último de lo que se habló. ¿Listo? Ese es el propósito de un punto, delimitar que es el fin de la idea. Bien, no necesariamente está hablando de eso, porque vean que tenemos muchísimo más texto para ver. Bien, entonces quedaría en duda, porque no es muy probable. Bien, el experimento realizado con más de 100.000 voluntarios. ¿Listo? No hay 100.000 voluntarios por ningún lado. Dice 100 voluntarios, no 100.000. Entonces, esta de acá no podría ser. ¿Listo? La previsión de un terremoto a partir de comportamientos anómalos de los animales. Esa podría ser, porque es de lo que ha estado hablando el texto. Y la de que dice el aumento de los comportamientos anómalos en los animales justo antes de suceder un terremoto. Bien. Esa es más precisa que la C. ¿Sí? Porque la C dice a la previsión de un terremoto a partir de comportamientos anómalos de los animales. Me está diciendo que los animales siempre se comportan de la misma manera y solo cuando va a haber un terremoto se comportan de la forma en que lo describe el primer párrafo. Eso es mentira. Por ejemplo, un gato puede llegar a atacar a sus amos un día cualquiera, no tiene que haber un terremoto. Las gallinas de vez en cuando suben a los árboles, los ratones a veces dejan a sus crías atrás por diferentes fenómenos. ¿Sí? No es que se limite ese comportamiento a los terremotos, esta es más exacta. Esos comportamientos aumentan todos en simultáneo cuando va a suceder un terremoto. Bien, esa es bastante exacta. El terremoto que alcanzó la intensidad de 7,3, pues digamos que solo está hablando del último pedacito. No es muy exacto que digamos. Entonces, ninguna de las dos sería válida, pero la D sería muy asertiva en torno al tema del texto. ¿Listo? Porque recuerden que el último párrafo lo que está buscando es resumir, básicamente. En la primera línea, el último párrafo nos está resumiendo todo el texto sin saberlo. ¿Sí? Entre las hipótesis que justifican este fenómeno, destacan las teorías del físico tal. ¿Sí? Bien. El propósito del texto es... Cuidado, porque están hablando de el propósito. Aquí ahorita se habló de la idea central. ¿Listo? La idea central es el tema del texto. Pero ahora nos busca hablar de la intención del texto. ¿Para qué se escribe? ¿Listo? No se vayan a confundir con esos dos elementos. El propósito del texto es A. Demostrar la hipótesis de algunos comportamientos animales
Demostrar la hipótesis que algunos comportamientos animales pueden ser indicios de terremotos. B. Explicar la teoría del físico tal. C. Explicar por qué los animales antes de un terremoto adoptan comportamientos extraños. O D. Informar sobre la importancia de prestar atención a los comportamientos extraños de los animales. ¿Cuál creen que puede ser la respuesta? Bien, entonces, la respuesta a esta pregunta sería la opción A. Bien, ¿por qué? Primero que todo, nuevamente, el último párrafo siempre nos da demasiada información. ¿Listo? Entonces comienza hablando de la hipótesis. Bien, de ahí ya nos da una pista. ¿Sí? Demostrar la hipótesis de que algunos comportamientos animales pueden ser indicios de terremotos. ¿Sí? Eso nos lo demuestra el párrafo 2, que esa es la idea. ¿Sí? Explicar la teoría del físico, pues no, si no desde el principio nos hubieran hablado de eso, no a lo último ahí como olvidadito, ¿sí? Sin contar que, pues digamos que no lo menciona en otros apartados, ni hay nada que nos lleve a él, simplemente lo introduce de la nada, entonces no. Explicar por qué los animales antes de un terremoto adoptan comportamientos extraños. No está buscando la explicación de por qué, ¿sí? No me está diciendo los gatos hacen esto porque tal cosa, no. Me está diciendo los gatos hacen esto previo a un terremoto, ¿sí? Y luego me dice, sí, porque tal cosa, pero no es el propósito. La mayoría del texto lo que me está hablando es, vea, los gatos hacen esto, ¿sí? Luego a lo último agregan eso de por qué puede ser la cuestión. Y luego me dice algunos experimentos y cosas que se han hecho para demostrar, no para explicar por qué. ¿Listo? Informar sobre la importancia de prestar atención a los comportamientos. No me está diciendo en ningún momento es importante que prestemos atención o nuestras mascotas no sé qué y no sé tanto, ¿sí? No lo agrega. ¿Listo? Eh, bien. Entonces, la novena pregunta. El último párrafo, espacio, para, espacio. ¿Sí? Puede ser describe, enumera, explica. El último párrafo describe, enumera, explica o compara para criticar, afirmar, demostrar o exponer. ¿Cuál creen que puede ser la respuesta correcta para la pregunta número 9?
Bien, entonces, pregunta número 9. El último párrafo, espacio, para, espacio. Bien, entonces, el último párrafo, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Sí? Porque si miran, lo que está hablando la primera lista de palabras es acciones, ¿sí? En infinitivo, o sea que el párrafo está haciendo algo, ¿sí? El párrafo está describiendo, no, eso lo está haciendo los párrafos de arriba, ¿bien? Entonces, por ahí ya dejamos ¿sí? No está describiendo nada, está tal vez informándonos de lo que puede, eh, de lo que puede decir este físico que nos dice, ¿sí? Comparando, no está comparando porque si fuera una comparación, agregaría a otro físico, pero en contraposición al físico, no sé qué, o el biólogo, el veterinario, etcétera, o la veterinaria, la bióloga, la física, etcétera, eh, y no lo está haciendo, ¿sí? Ahora, enumerar. Enumerar es cuando dice claramente, primero tal cosa, segundo tal cosa, tercero tal cosa. Y pues no es un proceso de esa manera. Y siguiente, aunque lo fuera, si lo rebuscáramos, tampoco nos está afirmando nada, ¿sí? Está diciendo, esta es la razón por la que tal cosa, pero es lo que dice el físico, no significa que sea una completa verdad, ¿sí? Entonces, esta tampoco puede estar dentro de la lista. Explicar sí puede estar dentro de la lista, porque nos está diciendo qué es lo que está pasando y nos está tratando de demostrar lo que sucede. Bien, esto pasa porque tal cosa, ¿sí? Porque tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero no nos sigue, no, repito, no nos está afirmando, no nos está cerrando la idea, ¿sí? Simplemente nos está demostrando la postura que tiene. ¿Bien? Décima pregunta. Uy. Según lo que se dice en el texto, la relación terremoto-sismógrafo es igual a la relación, ¿bien? Primero, cuando hayan estas cositas así como con guiones y todo eso, hay dos posibilidades. Primero, pues nos está hablando de una relación, tal cosa, o nos está hablando de una palabra combinada. Por ejemplo, no ser, ¿sí? Eso es un concepto de la filosofía, es la no existencia. Esos son los dos propósitos que normalmente tiene ese guión en los enunciados, ¿sí? O establecer una relación o es una palabra unida. Todo esto es un solo término. Bien, en este caso, pues es una relación, como claro lo deja ahí escrito. Bien. Según lo que dice el texto, la relación terremoto-sismógrafo. Acá entra en razón lo que es el título del enunciado, ¿sí? El sismógrafo es el animal, ¿listo? Por eso dice sismógrafos vivientes. Y el terremoto, pues es el sismo, normal. ¿Ven? ¿Cuál creen que puede ser la respuesta? Bien, Jennifer nos dice que es ¿por qué la? Oye, porque, perdón por el ruido, es la A trata acerca como de un fenómeno natural. En Ok, cambio, a pesar de que la lluvia también puede ser, digamos, algo que ocurre, ok. eh, pues está volteado. Así que yo descarto esa. Y las otras dos son como cosas muy normales. Así que no sé, de pronto puede ser.
Ok, entonces vamos a ver cuál es la relación. La relación es evento-medidor, básicamente. ¿Listo? Eso es lo que trata de relacionarnos. Por ejemplo, lluvia y pluviómetro es un ejemplo, ¿sí? Pero como dice Jennifer, está volteado, entonces no nos sirve. Efecto medidor. Fotómetro, oscuridad, fotómetro. Podría ser, esa sí cumple con la condición. ¿Bien? Pero lo que me dice es según lo que dice el texto. ¿Bien? Entonces, en ningún momento el texto está hablando de oscuridad. Y en ningún momento el texto está hablando de maremotos o movimiento de aguas oceánicas o marítimas, etcétera, sino que, vean, incluso la palabra presión está ubicada en el último párrafo, porque eso es un sismo a la larga, es un cambio en los niveles de presión, en este caso sobre las masas que hay de granito en el suelo, ¿sí? Entonces la opción correcta sería la opción B. Recuerden que un barómetro es un medidor de presión. De pronto habrán visto algunas películas, no sé, tipo Indiana Jones, que en algunas muy contadas escenas hablan de el barómetro para medir la presión del aire, o barómetro atmosférico. ¿Bien? La presión atmosférica, perdón. ¿Listo? 11. A partir de la información dada, la forma de transmitirla y el lenguaje usado, para esto se puede concluir que el texto está dirigido a los herpetólogos. B. Cualquiera que lo lea. C. Público en específico. D. Comunidad científica. Bien. ¿Cuál creen que puede ser la respuesta? Bien. Entonces, vamos a ver la estructura del texto. El primer párrafo da todo que decir del texto, ¿sí? Imagínese que usted es un veterinario, que usted es un biólogo, un ingeniero biológico, un bacteriólogo, un químico farmacéutico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que están buscando, o sea, imagínese que fuera un artículo. Lo que están buscando, si usted le pasan un artículo, es que usted lo lea, no que usted tenga interés en el artículo. Ese es su trabajo. Usted igual lo tiene que leer, quiera o no quiera. ¿Sí? O si lo está buscando es porque usted quiere informarse, no una revista. Y esto parece más un titular de revista. Piénselo, si usted le llega como científico a su laboratorio, etcétera, o a su trabajo de campo, este texto, ¿en qué momento gatos histéricos que atacan a sus amos es una descripción científica seria o formal? No puede ser una descripción científica o formal. Siguiente, tampoco está dando datos específicos como la presión del aire, las concentraciones de esas moléculas, etcétera, etcétera, los márgenes de error, las cantidades específicas. No es nada dirigido a un público científico, ni siquiera a un público en específico. ¿Listo? Y a la comunidad científica, pues obviamente tampoco. ¿Sí? Y solo nos queda la opción D, cualquiera que lo lea, porque el primer párrafo lo que está buscando es resaltar el interés, que usted se interese en lo que están hablando y que usted indague más, que siga leyendo. ¿Sí? 12. En la oración del último párrafo, cuando va a producirse un terremoto, uy, esto, acá. Cuando va a producirse un terremoto, se desencadenan elevadas presiones en la Tierra. El sujeto de la oración principal es terremoto, elevadas presiones, la Tierra o presiones.
Bien. Ashley, ¿cuál cree que puede ser la respuesta? Yo creo que Ok, porque la A. porque dice que el sujeto de la oración principal, o sea, no sé, es como que eso como que llama la atención, o sea, como que terremoto, y ya el cambio el otro es como que es algo alusivo al terremoto, no sé. Ok. Juan Sebastián, ¿cuál cree que puede ser la respuesta? Hola. Bien. Entonces, vamos a ver. eh, Sujeto. Sí, el sujeto es el que hace las acciones. Entonces, el ¿cuál es el verbo? ¿Sí? Que el sujeto es el que hace las acciones. Entonces, ¿cuál es el verbo dentro de esto? Desencadena. ¿Sí? Entonces, ¿quién se desencadena? Que es lo que hace el verbo, ¿sí? Esta persona se desencadena, esta persona se libera, ¿sí? O este sujeto se libera. En este caso serían las elevadas presiones. Lo que sería el terremoto, hoy tampoco son presiones, porque no es una presión cualquiera. ¿Listo? Eso sería un sustantivo propio, elevadas presiones, ¿sí? De alguna manera propio, ¿no? O sea, para ponerlo en contexto, obviamente no es un sustantivo propio. eh, Cuando va a producirse un terremoto, ese es el contexto, ¿sí? Y desencadenan es el verbo, elevadas presiones va a ser el sujeto. Bien. Pregunta número 13. La palabra letargo en el texto significa sueño superficial, cansancio interno, estado de somnolencia prolongado o insensibilidad a los estímulos externos. ¿Cuál creen que puede ser? Díganos, Jennifer. ¿Puedes subir un poco el texto? Es que no puedo ver. Ah, Lo de la serpiente creo que era. ya, qué pena. Sí, sí, ahí está. Bien, ¿por qué cree que es la C, Jennifer? Porque dice de que despiertan de su letargo invernal. O sea, no sé, algo me hace pensar que es como una especie de hibernación. No sé, siento que podría ser no algo tan superficial, sino Ok, como algo más prolongado. ok. Serpientes que despiertan de su letargo invernal y perecen en el frío de la nieve. O sea, letargo, despiertan es la palabra que nos abre a todo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a los osos, ¿no? Los osos hibernan durante el invierno, entonces mueren en el invierno, las serpientes, ¿sí? Y sería correcto ese razonamiento. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan el significado de la palabra letargo, es como sueño profundo, prolongado, más o menos, ¿sí? O sea que sí, es correcto. No es un cansancio interno porque el cansancio es lo previo a descansar, ¿sí? Es que ya no me quedan energías, entonces no es eso, no es, no es la opción B porque no estoy durmiendo, estoy previo a dormir con mi cansancio.
Y tampoco puede ser insensibilidad a los estímulos externos, porque literalmente la frase me está diciendo las serpientes se despiertan cuando pasa esto. Entonces no entra ahí. Bien. Pregunta 14. El segundo párrafo, bien, estamos hablando de estos y otros comportamientos igual de extraños se producen en los animales antes de que comience un terremoto, pero la falta de rigor y método científico en la observación y extraordinaria diversidad de semejantes pautas hace que los investigadores no las acepten como pruebas científicas, excepto en China. El segundo párrafo es informativo, causación, y desarrolla las causas del por qué no se considera a los animales como pruebas científicas. B. Informativo retrospectivo y plantea el problema de la falta de rigor y método científico en las observaciones. Perdón. No permite a los animales como pruebas científicas para detectar terremotos. C. Informativo prospectivo y enumera los problemas por los cuales los animales no se les considera como pruebas científicas. Funcional retrospectivo y plantea el problema de que la falta de rigor y método científico en las observaciones no permiten considerar a los animales como pruebas científicas. ¿Bien? ¿Cuál creen que puede ser la respuesta? Eh, Jennifer, ¿cuál cree que puede ser la respuesta? Creo que puede ser la D, que siento que es como la que va más al punto. Ok. ¿Alguien piensa diferente? ¿O todos consideran que es la D? Bien. Entonces, vamos por la primera. Informativo causación. Y desarrollen las causas del por qué no se consideran los animales como pruebas científicas. No me está explicando por qué. Me está diciendo, bueno, me está diciendo una razón, pero directamente no me explaya el por qué y todo lo demás, ¿sí? Bien me está informando que no se toma y todo, pero no va tan a fondo esa razón, no se dedica todo a explicarme, ¿sí? Y principalmente porque al final dice excepto China, o sea, no necesariamente me está explicando. Bien. Informativo prospectivo. Bien. La C. Enumera los problemas por los cuales los animales no se les considera como pruebas científicas. No me está enumerando los problemas. Me está diciendo solo dos razones. Enumerar sería si me diera una lista más larga, me las explicara, todo, pero no. Bien. La D, que dice Jennifer, funcional retrospectivo, o sea que está analizando pasos por pasos su funcionalidad, ¿sí? Y plantea el problema de la falta de rigor y método científico en las observaciones no permiten considerar a los animales como pruebas científicas para detectar terremotos. Si se dan cuenta, tanto la D como la B tienen prácticamente el mismo texto. La diferencia está en la primera palabra, informativo o funcional, ¿sí? No me está hablando el segundo párrafo de las funcionalidades que se le pueden dar o las posibilidades o el abanico de razones o cosas en las que pueden apoyar los animales. Simplemente me está diciendo, vea, en China hacen esto. O me está diciendo, mejor dicho, en China se pueden considerar de esta manera otros comportamientos extraños de los animales, no sé tanto, las razones, me está informando. No me está diciendo las funciones que está cumpliendo el animal ni nada, precisamente porque me está diciendo que no los están utilizando, porque son muy complicados de investigar. Bien. Pregunta número 15. Las palabras letargo, perecer y escondrijo se pueden asociar con un tipo de lenguaje: A, técnico; B, estándar; C, culto; D, vulgar. ¿Cuál creen que puede ser?
Bien, Aslin, ¿cuál cree que puede ser la respuesta para la pregunta número 15? Pues la verdad no estoy segura si entre la A y la C. Ok, entonces, vamos a ver. Primero que todo, yo siento que la que más nos demuestra todo es letargo. Digamos que yo nunca he escuchado decir a mi abuela, a mi tío, mi prima, etcétera, letargo, ¿sí? Hibernación de pronto, pero letargo no suena muy estándar, ¿sí? Y vulgar tampoco porque pues no es algo que se utilice en la calle. Descartamos esas dos. Culto o técnico, como comenta Ashley. Técnico podría ser si la palabra estuviera entre un círculo de científicos, ¿sí? Por ejemplo, piensen en los ingenieros en hardware actualmente. Cuando dicen chip cuántico o procesador cuántico, etcétera, es un término técnico, porque uno no entiende de qué están hablando. Y más, por ejemplo, otro más específico, un qubit. ¿Qué es un qubit? ¿Sí? Eso no es un término oculto que utiliza el conocimiento y no sé qué. Es técnico, porque solo las personas que se dedican a esa área lo entienden. ¿Sí? Usted y yo no sabemos qué es un qubit. Por eso, letargo tocaría ver si es una palabra que se utiliza entre los biólogos o si es una palabra que es un sinónimo de hibernación, pero es más cotidiana, ¿sí? O sea, no se refiere a algo técnico, pero tampoco es cotidiana, ¿sí? Letargo es un término más culto, ¿sí? Piénselo como fifí, como de clase. Bien, pero letargo no se está refiriendo a nada técnico, como lo sería la palabra un qubit, ¿sí? Qubit se refiere al estado cuántico que puede tener las posibilidades de un chip dentro de 0 y 1, abarcando todos los números en infinitas posibilidades de estados cuánticos. Eso sí es técnico, pero letargo es una palabra culta. No me está diciendo ninguna información más allá. No es como que sea, no sé, una especie, un animal, etcétera, etcétera. Bien, voy a mover esto acá. Pregunta 16. Por la ubicación de la idea central, el texto es A, deductivo, B, inductivo deductivo, C, inductivo o D, repetitivo. Bien, recuerden que la pregunta de la idea central era la 5, si no estoy mal. Sí, que la idea central era que ciertos comportamientos extraños de los animales pueden avisar los terremotos antes de que se produzcan. ¿Listo? ¿Cuál creen que puede ser la respuesta para la pregunta 16? Bien, Juan Sebastián, ¿cuál cree que puede ser la respuesta para la 16? Juan Sebastián. Bien, entonces, repetitivo, pues ya sabemos qué es. Estoy mirando, por el momento ya tengo como descarte la D. Ok, entonces, repetitivo, pues ya sabemos qué es, que pone una idea y luego pone la misma idea y luego pone la misma idea y luego pone la misma idea. Bien, eso es repetitivo. Les voy a recordar sus clases de filosofía en el colegio. Cuando se veía la mayéutica, el método de Descartes, el razonamiento platónico y no sé qué. Recuerden que inductivo es cuando inducimos, deductivo es cuando deducimos. Uf, qué gran término. Me acuerdo de mi profesor de filosofía. Entonces,
Esos son los símbolos para inductivo y deductivo en filosofía, más o menos, por poner algo. Inductivo es cuando inducimos la idea. Bien, o sea, partimos de muchas cosas y llegamos a una sola. Deducir es cuando iniciamos de una cosa y llegamos a muchas, ¿sí? Por ejemplo, inducir. Eh, hay una atmósfera, hay una difracción en la atmósfera con los colores del rango azul. Entonces, el cielo es azul, ¿sí? Deducción filosófica. Inducción filosófica, perdón. Deducir es cuando yo parto de una idea. El cielo es azul porque tenemos una atmósfera y hay una difracción en la atmósfera en los tonos azules, ¿sí? De lo mucho a lo poco y de lo poco a lo mucho. Entonces, ¿cuál podría ser el propósito del texto? ¿Sí? Deductivo. Deductivo sería si yo partiera de una sola idea, ¿sí? Y ya me acerco a muchas y termino en demasiadas cosas. Y no, ¿sí? No es eso, porque miren que yo parto de muchas cosas. Gatos histéricos, gallinas, pavos, serpientes, ratones, etcétera, etcétera, etcétera. Caballos, perros, eh, China, si el método científico, no sé qué, parto de muchas cosas. Entonces no puede ser deductivo, no parto de una cosa. Y tampoco es inductivo 100%, porque yo no termino en una cosa. Termino en que se hizo un experimento, que la escala de Richter, pero después voy en que si tal cosa con las presiones, luego que si los cambios, terminan muchas ideas, ¿sí? Entonces, no puede ser ni deductivo ni inductivo y tampoco es repetitivo porque las ideas son diferentes en cada párrafo, ¿sí? Nos queda inductivo, deductivo. Parto de muchas cosas y termino en unas pocas, ¿bien? Entonces, ya tenemos la estructura del texto. Bien. Pregunta número 17. Pero la falta de rigor y método científico en las observaciones y la extraordinaria diversidad en semejantes pautas hace que los investigadores no acepten como pruebas científicas. En otras palabras, esta oración se puede afirmar que la falta de severidad en las investigaciones impide que los científicos crean en esas pruebas, perdón. La carencia de precisión y procedimientos adecuados en sus estudios lleva a que los científicos desconfíen de esas pruebas. La falta de exigencia y de reglas de investigación impide que los científicos confíen en esa observación. O, al estar desprovistos de reglas científicas y métodos precisos en las investigaciones, los investigadores no creen en esas observaciones. ¿Cuál creen que puede ser la respuesta? Esa es bastante sencilla. Bien, Jennifer, ¿cuál cree que puede ser la respuesta? Yo creo que puede ser la D. Digamos que Ok, se menciona de reglas científicas. Yo al principio pensé que era, digamos, la B, pero se supone que debe de estarse adoptando las reglas científicas como tal para el estudio. Entonces, pues por eso considero que es la D. ok, precisamente por eso descartamos la opción B, por los métodos científicos. La severidad de las investigaciones podría ser, es correcto, porque pues digamos que a nadie le importa eso. Y, pero es que esa es la razón que va después, ¿sí? Precisamente porque la D es la correcta. Lo que sucede en la D ocasiona la A. Entonces no es de lo que está hablando el texto. ¿Bien? Tachamos esta. La falta de exigencia y reglas de investigación. No está hablando necesariamente de la investigación, sino como dice Jennifer, del método científico. Entonces, por eso es la opción D. Bien. 18. Del texto se infiere. Recuerden que inferir es como si yo sacara las conclusiones. Bien.
Las conclusiones del texto pueden ser: A. Los científicos no aceptan la idea de que los animales puedan detectar movimientos sísmicos. B. Solo en China se acepta la teoría del científico Tribich. Los animales pueden ser útiles para detectar terremotos y por lo tanto prevenir desastres superiores. D. Si se atiende, a ciertos comportamientos extraños de los animales, se pueden prevenir terremotos. ¿Cuál creen que puede ser la respuesta correcta para la pregunta 18? Bien, Ashley, ¿cuál cree que puede ser la respuesta? La A, Ok, ¿por qué la A? pues bueno, y entonces yo descarté la C y la D, que Ajá. dice que, bueno, los animales pueden ser útiles para detectar terremotos y por tanto prevenir desastres. O sea, no sé si, o sea, porque es que los animales se dan de cuenta los terremotos es como segundos, minutos antes, entonces pues no creo que para eso sirva prevenir el desastre. Y la Ok. de que dice también que se puede prevenir, o sea, no creo. Ajá. Y pues como dice que se infiere, o sea, es como que se supone. Y bueno, la B dice como tal cual que es solo en China se acepta la teoría del científico. Ajá. Entonces, Ok. pues yo digo que la... Ok. Los científicos no aceptan la idea de que los animales puedan detectar movimientos sísmicos. Los científicos no aceptan la idea, es como si eso fuera verdadero o fuera falso, pero ya se tiene la certeza de que es así. Y pues digamos que lo que está diciendo el segundo párrafo es: no hay certeza de ninguna de las dos cosas porque falta rigor científico y falta método científico. Entonces no sabemos si puede ser verdad o puede ser mentira. Entonces de primeras la A no puede ser, precisamente porque o los científicos no aceptan que es verdad o no aceptan que es mentira, pero no se puede aceptar nada porque no se sabe si es verdad o mentira. Bien, la B, solo en China se acepta la teoría del científico no sé qué, eso es falso, porque lo que están hablando de China es la teoría del comportamiento de los animales, no del físico. Lo del físico viene después y no se relaciona con China en ningún momento. La D, si se atienden, o sea, si se tienen en cuenta y se responden a ciertos comportamientos extraños de los animales, se pueden prevenir terremotos. Prevenir un terremoto es imposible, ¿sí? No puedo decir, meto un pedazo de tierra o hago tal cosa con la tierra y ya detengo el terremoto. No lo puedo prevenir, ¿sí? Ese es el problema. O sea, si fuera eh, prevenir, no sé, catástrofes o algo, de pronto, porque una catástrofe sí va en mí. Si yo sé que va a pasar algo y no me muevo, pues sí es cosa mía que suceda la catástrofe. Pero un terremoto, ¿cómo lo preveo? Es imposible, por lo menos por el momento. Y C, los animales pueden ser útiles para detectar terremotos. Detectar un terremoto es muy ambiguo, precisamente era un punto que analizaba Ashley, porque Ashley no analizaba de su utilidad, no es de la posibilidad. No me está hablando, eh, o sea, ella utiliza esto es lo que ella tiene en mente, la palabra útil. De alguna manera, no es útil para prevenirlo 3 días antes, eso sí es verdad, ¿sí? No puedo llegar con un animal y prevenirlo 3 días antes, por lo menos no en todos los casos, porque en algunos casos sí puede ser posible, ¿sí? Principalmente en terremotos más suaves. ¿Los animales pueden ser útiles para detectar terremotos? Sí. ¿Lo estoy detectando 2 minutos antes, como decía Aslin? Sí, pero lo estoy detectando, me puede ser útil. Esos 2 minutos, o sea, piénsenlo, si en México mandan la alerta, creo que eran 90 segundos antes,
para poder moverse el lugar, ir a algún campo abierto o algo, ¿cómo no va a ser útil 120 segundos? ¿Sí? Si fueran solo 2 minutos, digamos que normalmente son como 4 o 5 minutos, pero eso no lo dice el texto. Bien, entonces en 5 minutos yo puedo hacer bastantes cosas, y más si estoy sabiendo que mi vida corre peligro, ¿sí? ¿Que son útiles? Sí. ¿Que son muy útiles? De pronto no, ¿sí? Por lo tanto, prevenir desastres superiores, sí. Piénsenlo. En México mandan la alerta 90 segundos, 90, 60 segundos antes, creo que es. Y así se previenen muchos desastres naturales, desastres superiores, como lo dice acá, que se caiga la casa, ¿sí? Que se me caiga la casa encima es un desastre superior, ¿sí? Porque puedo perder la vida. 60, 90 segundos son determinantes en México, pues poder prevenirlo por medio de un perro 5 minutos antes creo que es muchísimo más útil. Bien, entonces sería la opción C. ¿Listo? Ahora, el texto pertenece a la área del conocimiento de la zoología, biología, geología o geografía. ¿Cuál creen que puede ser la respuesta? Jennifer, ¿cuál cree que puede ser la respuesta? Creo que es más como zoología, porque Oh, biología siento que representaría más como el mecanismo interno de los animales y capaz la zoología ujú. le da una perspectiva de comportamental, pero no lo sé. Bien, 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 correcto. Ahora, los que se preguntan en la geología son los movimientos, o sea, son muchas cosas en la geología, eh, pero la geología en general son los movimientos telúricos, los sismos, los terremotos, el análisis de materiales dentro de la Tierra, ¿sí? Diferentes minerales, incluso a veces llegan a analizar gases, movimientos volcánicos, todo tipo de cosas que tengan que ver con el suelo en general, ¿sí? La geografía tiene que ver con el estudio del planeta, ¿sí? Los ríos, los valles, geografía humana, dónde se ubican las personas, geografía física, cuáles son los recursos, geografía económica, cómo administrar esos recursos, incluso hay geografía del transporte, para saber cómo moverse en las diferentes urbes, ciudades, cómo se tienen que estructurar las carreteras. Dentro de la geología y relacionada con la geografía está la topología, por ejemplo, saber dónde poner rieles, dónde poner cosas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero el texto no me está hablando sobre, por ejemplo, geografía. El texto no me está hablando sobre la ubicación de personas, la ubicación de recursos, la ubicación de diferentes lechos de agua, de tierra. No me está hablando de eso. De geología no me está hablando tampoco. Si bien en un pedazo me habla un poquito de geología, que sería lo de la escala de Richter y todo lo demás, no se dedica a eso. ¿Sí? No, no me está hablando, no, porque los materiales del suelo tienen una composición, no sé qué, no, tampoco. Y como dice Jennifer, en biología tampoco estaría, porque biología sería más relacionado a las estructuras internas, a los comportamientos en su nicho ecológico, diferentes razones relacionales, pero no su comportamiento. De eso se encarga la zoología. Piénsenlo como el zoológico. ¿Qué es un zoológico? Exhibir animales, de alguna manera sobajarlos, pero es para ver cómo se comportan. ¿Sí? Es por la curiosidad humana de si yo pongo ¿cuál es el animal más común en un zoológico? No sé, algún animal de agua, un manatí, por ejemplo, si yo, o un pingüino en algunos zoológicos. Si yo pongo un pingüino relacionado con otros pingüinos y le pongo un vidrio, ¿qué pasa? ¿Cómo se comporta? Eso es la zoología. Bien. Por acá. Bueno, también hay otros elementos, ¿no? La vida de naturaleza y eso, pero bueno. La última pregunta, pregunta número 20. De acuerdo con el texto, lo que permite que los animales puedan funcionar como sismógrafos es que los aerosoles provocan que los animales secreten serotonina, lo que deriva en comportamientos anómalos. B. Antes de un terremoto se desencadenan altas descargas eléctricas, lo cual genera alteraciones en el sistema nervioso de los animales. C. Los trastornos físicos y psíquicos antes de un terremoto se deben a que los animales secretan una notable cantidad de serotonina.
Antes de un terremoto se producen descargas eléctricas, lo que origina aerosoles, los cuales, al ser captados por los animales, alteran su comportamiento psíquico y físico. ¿Cuál creen que puede ser la respuesta? Bien, ¿cuál creen que puede ser la respuesta a esta pregunta? Ok, dicen que la A. ¿Por qué la A, Jennifer? Porque si vemos la D, dice que los aerosoles al ser captados alteran el comportamiento, pero realmente es la hormona serotonina la que genera el comportamiento. Ok, Así que creo que es la... ok, vamos a ver lo que dice el texto. El texto nos dice, una vez en el aire, bueno, toca ir un poquito más atrás. Según él, cuando va a producirse un terremoto, se desencadenan elevadas presiones en la Tierra, hecho que carga de electricidad a las masas de granito en el subsuelo. Esto produce unas descargas eléctricas que originan los llamados aerosoles, pequeñas partículas de suspensión cargadas positivamente que viajan hasta la superficie a través de las grietas fisuras de la Tierra. Una vez en el aire son detectadas por los animales. Trebuchet comprobó en laboratorios que los animales sometidos a un flujo de aerosoles similar, secretan una notable cantidad de serotonina, hormona que induce en el sistema nervioso y ocasiona trastornos físicos y psíquicos. Bien, a ver. Si bien ese razonamiento es correcto, porque es verdadero lo que dice Jennifer, no es lo más verdadero. Bien, vamos a ver, por ejemplo, la B. Antes de un terremoto se desencadenan altas descargas eléctricas, bien, las cuales generan alteraciones en el sistema nervioso de los animales. No, no lo hacen las descargas eléctricas, lo hacen los aerosoles debido a las descargas eléctricas. Bien. D. Los trastornos físicos y psíquicos antes de un terremoto se deben a que los animales secretan una notable cantidad de serotonina. Bien, los trastornos físicos y psíquicos antes de un terremoto se deben a que los animales secretan una notable cantidad de serotonina. Eso es verdad, pero falta información, entonces es ambiguo, ¿sí? Entonces, la secretan porque sí, la secretan por la electricidad, por los aerosoles, es ambiguo, entonces no me sirve. Bien. D. Antes de un terremoto, antes de un terremoto. Miren la pregunta. De acuerdo con el texto, lo que permite que los animales puedan funcionar como sismógrafos es que antes de un terremoto se producen descargas eléctricas que originan aerosoles, los cuales al ser captados por los animales alteran su comportamiento psíquico y químico. Ustedes pensarán, esto tiene una imprecisión porque no menciona lo de la serotonina y no sé qué tanto, entonces no es tan exacto como la A. Pero vean que añade más información, ¿sí? Y es información más importante, ¿sí? Los aerosoles no están ahí porque sí. Los aerosoles se originan por la descarga eléctrica y esos aerosoles generan el comportamiento. Hay 3 pasos: descarga eléctrica, aerosoles, comportamiento. En cambio, en la A me dice, los aerosoles provocan en los animales que segreguen serotonina, ¿sí? Solo hay 2 pasos: aerosoles y serotonina. Es más exacto la 3, tiene más información, me vuelve más exacta la respuesta. Bien, entonces sería la opción D. Y ahí acabaría la clase de hoy y eso sería todo
por la sesión de hoy. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer de una vez. Si no, pues termino la grabación. Bien. Bien, entonces, nada. Nos veremos a las 6 en la sesión de química. Mejor hagamos química en vez de biología para iniciar de una vez. Bien. Entonces nos veremos a las 6 en la primera sesión de química. Que tengan buena tarde. Hasta luego.